Siempre es una alegría encontrarnos nuevamente para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Mi deseo es que Dios bendiga mucho tu vida y que Él a través de estos momentos pueda iluminar tu mente y pueda llenarla con el mensaje que Él quiera darte. Sé bienvenido a esta que es nuestra escuela bíblica virtual y en este caso vamos a desarrollar el concepto bíblico sobre la entrega. Pero ten tu Biblia en mano, ten disposición ahora para dedicar estos minutos y vamos a orar para que Dios sea quien nos dirija en este estudio. Vamos a inclinar el rostro y oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, gracias Señor porque escuchas nuestra voz y gracias porque podemos acercarnos a ti a través de Jesús, que es nuestro intercesor, nuestro mediador. Gracias por estar atento a todas nuestras situaciones y porque te ponemos al control de toda nuestra vida, sea que estemos pasando por buenos momentos o quizás momentos complejos, pero que tu presencia nos dé fortaleza y nos dé la seguridad de que no estamos solos. Ahora vamos a dedicarnos a estudiar tu palabra. Ilumina nuestra mente, que sea Dios Espíritu Santo quien nos hable y alimenta nuestro corazón. Gracias por respondernos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Evidentemente, el término de entrega o el concepto sobre la entrega es un concepto muy familiar. Seguramente has escuchado en la iglesia o alguien te ha dicho ante una situación, bueno, lo que debes hacer es entregar ese dolor a Dios, lo que debes hacer es entregar esa tristeza a Dios, lo que debes hacer es rendirte delante de Dios y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. El término o la palabra entrega o rendición es un concepto que es fácilmente mal entendido en la práctica y que en la experiencia de la vida del cristiano y en la iglesia también no es llevado adelante. Son muchos los que tienen conceptos difusos y contaminados respecto a la entrega, porque son muy raras las veces en que seguramente has escuchado explicaciones acerca de qué es la entrega, en qué consiste la entrega, cómo lograr la entrega, qué principios tiene la entrega y por qué es tan importante la entrega. El concepto bíblico sobre la entrega es sumamente importante porque dentro del rompecabezas de la justificación por la fe es una pieza fundamental. Y yo te invito a que en los próximos minutos juntos podamos, a través de la Biblia, estudiar el concepto bíblico sobre la entrega. Pero debemos partir desde un punto de partida, y es el hecho de que la palabra o el término entrega o rendición en la Biblia no aparece, pero la idea está presente una y otra vez en las Sagradas Escrituras. En el tiempo de Jesús, el pueblo judío tenía el concepto de la entrega muy distorsionado. Es más, básicamente el concepto de idea de entregarse a Dios era una concepción equivocada, tan equivocada que podemos decir que era diametralmente opuesta a lo que Dios indicaba en su palabra. Para ello, veamos un ejemplo bíblico, ¿sí? Romanos capítulo 9, versículos 35. Allí el apóstol Pablo, y sin darle profundidad solamente a la lectura del tema y del texto y concentrarnos en una idea,
porque el texto es muy rico, vamos a poder ver nosotros esto que recién mencioné, de que lamentablemente el pueblo judío, muchos de ellos tenían una concepción equivocada. Y el tener una concepción equivocada, conceptos contaminados, puede llevarnos a resultados como los que vamos a leer adelante. Capítulo 9 de Romanos, versículo 35. Versículo 30, perdón. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, el texto bíblico es, como dije, es muy rico para analizar, pero acá encontramos dos tipos de personas. Personas gentiles, es decir, personas que antes eran paganos y conocieron el Evangelio. Personas con raíces paganas alcanzan la justicia por fe, mientras que personas que forman parte del pueblo de Dios no alcanzan la justicia. Pablo pone en relieve de que el problema de Israel no era la falta de responsabilidad. Pablo aquí en el texto dice que no era la falta de conocimiento, ni era la falta de voluntad, sino su gran problema es que no se sujetaron a la justicia de Dios, sino que procuraron, dice el texto, establecer la suya propia. Y aquí es donde entramos y encontramos la palabra más cercana a entrega o rendición, que es el término sujetado, en griego hipotazo, que puede ser traducido someterse, ponerse en sujeción, sumisión u obedecer reflexivamente. Por lo tanto, aquí este texto a nosotros nos presenta algo muy importante que es necesario comprender, y es que nadie acepta realmente la justicia de Dios hasta que depongas tu confianza en tu propia justicia. Dicho de otra manera, vas a alcanzar la justicia de Dios cuando tú sigas las indicaciones de Dios y no sigas o trates de imponer lo que a vos te conviene o, como dice el texto bíblico, no te sujetes a lo que Dios te dice, que te concentres en tu justicia propia. De ahí la importancia de saber y tener en cuenta de qué se trata este concepto. Así que vamos a definir qué significa el término entrega o rendición. Y lo vamos a definir utilizando la metáfora de los lentes. Los lentes a través de los cuales tú puedes mirar el cristianismo.
Son dos caminos, son dos maneras de mirar el cristianismo. La primera es el primer punto de vista, son los lentes de la religión del comportamiento. Para una mirada con los lentes de la religión del comportamiento, la entrega o la rendición significa que vas a tener que dejar de hacer esta cosa, aquella cosa, con tus propios esfuerzos. Ejemplo, a partir de ahora no haré esto, no comeré aquello, cambiaré mi vocabulario, voy a mejorar mi conducta. El foco de tu entrega desde este punto de vista del comportamiento es que vos puedes llegar a realizar cambios en tu vida para poder vivir una vida cristiana a través de tu propio esfuerzo. Pero como reflexionamos ya en el texto que leímos de Romanos capítulo 10, versículo 3, Israel intentó poner el foco de su entrega, su esfuerzo, buscando cumplir por obras y finalmente no consiguió la justicia de Dios. Por eso es que para poder alcanzar la justicia de Dios, tú tienes que entender lo que Dios refiere acerca de eso. Esto de la entrega o la rendición desde el punto de vista del comportamiento, de no hacer esto, no hacer lo otro, a través de tu propio esfuerzo, no significa que en las escrituras el buen comportamiento es mal visto, no, de ninguna manera. En realidad, el comportamiento de un cristiano que está unido a Cristo va a ser el reflejo de esa comunión a través de un comportamiento y un estilo de vida que agrada a Dios y que hace bien al prójimo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que sí, la Biblia, sí, las Escrituras están diametralmente opuestas a que el comportamiento sea la base de la vida cristiana. Pues la base de la vida cristiana, el fundamento de la vida cristiana es Cristo, una relación con Él, con Cristo. Por lo tanto, veamos ahora el segundo punto de vista, con los lentes de una religión de relación. Partiendo de la base de que comprendo de que el problema principal del pecado es que rompe la relación que la criatura tiene con su creador y produce una separación con él. Y ahí la criatura entiende de que esa separación que hay con su Dios, él no la puede solucionar. Así que lo que él entiende, o lo que se entiende desde este punto de vista, con los lentes de la relación, es que la entrega o rendición significa de que no podemos cambiar nuestras vidas por nosotros mismos, sino que necesitamos del poder de Dios para que ese poder actúe en nuestra vida, produzca cambios y esos cambios se puedan ver reflejados en nuestro comportamiento. Así que ya definimos lo que es entrega o rendición. Pero vamos ahora en qué consiste y qué abarca la entrega o la rendición. Para ello, el pastor Morris Benden, en el libro 95 tesis sobre justificación por la fe, utiliza una ilustración que creo que nos va a ayudar a graficar y poder después ver, de analizar los principios que tenemos que tener en cuenta para comprender en qué consiste la entrega o la rendición. Cuando las fuerzas del ejército alemán se rindieron
al fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significó que se rindieron? ¿Qué entregaron cuando se rindieron? ¿Solo sus armamentos, sus municiones? ¿Qué renunciaron? ¿Renunciaron a sus tanques, a sus granadas? ¿Qué sometieron? ¿Solamente sus uniformes? ¿O la rendición significaba un pedido de que ellos mismos dejaran de combatir? Cuando ellos dejaron de combatir, se rindieron, automáticamente entregaron las armas, las bombas, los tanques y todo el resto. Partiendo desde esta ilustración, vamos al primer principio. Y el primer principio es que si la entrega no incluye todo, la entrega no tiene validez. Es decir, no sirve una entrega parcial. No sirve decirle a Dios, te entrego esta parte de mi corazón, pero esta parte no. No, no, no. Porque la entrega es mucho más profunda que el abandono de un mal hábito o de un pecado. La entrega no es eso. La entrega no se puede hacer de a poco. No hay tal cosa como una entrega parcial, tal como no es posible que haya una mujer que esté embarazada solo en parte. O está embarazada o no está embarazada. Es decir, que no hay terreno neutro. Y mi escritora favorita, Elena de White, señala de que Cristo requiere que nosotros entendamos que nuestra entrega tiene que ser completa y sin reservas. Aunque mi entrega esté cargada de suciedades que tiene mi corazón, yo entrego, porque como vamos a ver, la entrega tiene que ver no con cosas, no con malos hábitos, sino tiene que ver con mi persona. Hay un texto en la Biblia que también en donde se utiliza la palabra griega hipotazo, que es en Santiago capítulo 4, el versículo 7 y 8, un texto bien conocido. Y allí dice Santiago lo siguiente, capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, la palabra someteos es hipotazo, obedecer reflexivamente, someter, ponerme en sujeción, rendirme, entregarme. Esa es la misma palabra que se utilizó en Romanos capítulo 10, versículo 3. El texto señala de que cuando yo me someto a Dios, cuando yo me entrego a Dios, y el versículo 8 me muestra que esa entrega tiene que ser un acercamiento a Dios y automáticamente el Señor reacciona acercándose a nosotros, es que unidos a Él vamos a tener como resultados la limpieza de las manos, el equilibrio en el ánimo y la pureza de los corazones. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. Cuando pienso en someter, es muy probable de que tú lleves a tu mente la siguiente pregunta: ¿qué es lo que tengo que someter? ¿Qué es lo que debo entregar? ¿Son mis pecados
o es mi persona? ¿Limpio mis manos con mi esfuerzo o me esfuerzo por acercarme a Dios para que Él con su poder me limpie? ¿Quién es el que tiene poder para limpiar? ¿Quién es el que tiene poder para purificar? Bueno, es algo muy importante comprender. Por eso tengo que entender que la entrega no tiene que ver con cosas. La única forma de entregarlo todo consiste en renunciar a mí mismo. Y renunciar a mí mismo significa entregarle mi yo a Dios, que es la base del renunciamiento. Bueno, me pongo en campaña, pero ¿qué debo entregarme? ¿Cómo debo entregarme? ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí también hay un aspecto importantísimo. Si nosotros mismos fuésemos capaces de autorrendirnos, no tendríamos que someternos, porque podríamos solucionar las cosas solas. La sumisión o la entrega total es sencillamente admitir que solo ante el pecado no puedo hacer nada. Inevitablemente entonces necesito de que Dios me ayude a conducirme hacia Él, a fin de que llegue a un punto en donde me entregue completamente a Él para que Dios haga la obra que desea hacer en mí. Por lo tanto, la entrega no es algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Lo que sí podemos hacer por nuestra propia cuenta es elegir, decidir, Señor, me entrego a ti. Aquí estoy, delante de ti. Ten misericordia de mí, oh Señor, conforme a la multitud de tus misericordias. Ir como estoy. A partir de lo mencionado, nosotros tenemos que saber de que la entrega consiste en entregarnos como personas a Dios, no en abandonar mis pecados, no, porque no tengo el poder para limpiar mi corazón. La entrega me lleva a mí a realizar un esfuerzo deliberado de buscar a Dios. Y cuando yo me acerco a Él y Él se acerca a mí, hay un esfuerzo espontáneo de mi parte por hacer las cosas que a Dios le agradan. Es decir, el esfuerzo deliberado, o sea, el esfuerzo intencionado de buscar a Dios, va a producir un esfuerzo espontáneo, natural. Si yo me preocupo en que el árbol de naranja esté regado, esté cuidado, cuando llegue el momento que dé frutos, va a dar muchos frutos. Pero si yo me preocupo en los frutos, descuidando el árbol, no voy a poder lograr frutos más lo que tengo. Por eso me debo concentrar en una religión de relacionamiento. El cristiano en desarrollo experimenta la sumisión, la entrega de manera intermitente. A veces depende de Dios, otras veces depende de sí mismo. Pero en este proceso de crecimiento, a medida que yo voy teniendo más amistad con Jesús, bueno, mi intermitencia va a ser cada vez menor, porque voy a querer estar más cerca y más en un tiempo más continuo con Jesús. Y quizás un aspecto importantísimo es que la entrega y la rendición no es otra cosa que la
el uso de nuestra libertad de poder elegir. Y aquí hay dos aspectos que son importantes recalcar. Por un lado, cuando nosotros nos entregamos a Dios como personas, tenemos que someter nuestra voluntad de elegir en lo que respecta a la conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirte de que nosotros debemos obedecer reflexivamente y entender que el acto o los actos que voy a hacer, yo necesito de que Dios intervenga, que me ayude para que pueda vencerlos. Por eso es que me someto. Pero en lo que respecta a la relación que tengo con Dios, nuestra facultad de elegir o nuestra voluntad es una cuestión de elección, porque somos libres. Yo hoy elijo seguir a Jesús. Uso mi facultad de elegir, de elección, mi voluntad. Pero mañana puedo elegir no hacerlo. Por eso es que yo no someto mi voluntad en lo referente al tipo de relación que tengo con Dios. Yo puedo elegir seguirlo o no seguirlo, por supuesto. Te aconsejo que lo sigamos. Pero llega el momento de ver algunos peligros que tiene esto de comprender en forma contaminada lo que es la entrega. Tener un concepto de entrega contaminado es algo muy peligroso. El pastor Morris Benden relata una experiencia muy especial. Dice de que una vez fue a hacer una visita pastoral al esposo alcohólico de una hermana de iglesia, y mientras estaban conversando, él con los ojos vidriosos, porque estaba alcoholizado, le hizo una declaración al pastor. Le dijo, mirándolo: pastor, ¿sabe qué? Realmente yo admiro a los adventistas, porque hay que ser una persona fuerte para ser adventista. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O puede una persona débil llegar a ser un buen adventista o un buen cristiano? Puede suceder de que la iglesia esté llena de gente fuerte que nunca siquiera cometió una mala acción, pero que tenga el concepto contaminado sobre la entrega y nunca se haya entregado a Cristo y haya pasado por la experiencia de lo que se llama conversión. Sabes, al diablo no le importa si una persona se pierde dentro o fuera de la iglesia. Uno de sus trucos para evitar de que la persona sienta la necesidad de entregarse a Jesucristo de manera genuina consiste en lograr de que nosotros nos preocupemos por nuestros pecados y que nos esforcemos por vivir vidas correctas. Esforzarnos por vivir vidas correctas es como esforzarnos en tratar de multiplicar el fruto, cuando en realidad no es el fruto a donde tiene que estar mi foco, es el árbol. Si yo al árbol lo cuido y el árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Si yo tengo comunión con Cristo, si yo tengo relacionamiento con Él, como consecuencia voy a tener muchos frutos. Ahora, si yo no tengo o estoy separado de Cristo, nada voy a poder hacer. Por lo tanto, el diablo se esfuerza por decirte, mira, abandona tus pecados. Está excelente que te acerques a Cristo, pero abandona tus pecados, no puedes vivir así.
Entonces, si tú eres fuerte, con tu buena conducta vas a tratar de transformarte en un buen cristiano, pero eso constituye una barrera entre vos y tu Salvador, porque vos estás aquí tratando de ser bueno y en realidad vos necesitas unirte a Cristo porque Cristo tiene el poder de hacerte bueno. Vos tenés el problema de un vicio y estás luchando con el vicio acá solo, pero vos necesitas estar unido a Cristo para que el poder de Cristo te lleve a vencer ese vicio. Por supuesto que yo puedo estar acá alejado de Cristo y vencer, porque tengo fuerza de voluntad, vencer un vicio, vencer un mal hábito, pero no puedo cambiar mi corazón porque vivo en pecado, porque estoy separado de la fuente de la vida. Ahora, si tú eres débil, es muy probable que como yo te desanimes a tal grado de que tus fracasos te lleven a una situación de culpa que puede llevarte a que abandones completamente toda la esperanza de mejorar. Por eso, Elena de White, ella dice, mira, no debes concentrar tu atención sobre ti mismo. Cuanto más ocupes tu atención en mirarte a vos mismo, mirar tus defectos, menos fuerza tendrás para vencerlo. Una segunda estrategia que utiliza el diablo es preparar desvíos. Ha preparado desvíos para cada persona. Aquella persona que comprende su necesidad de Cristo y que decide acudir a Él se acerca y le dice, no, tú eres pecador. La verdad que así no puedes entregarte. Preocupate un poquito. Vas a presentarte delante de Dios. Preocupate por hacer un poco las cosas bien. Y pueden pasar días, meses y años tratando de luchar contra eso, usando tu fuerza de voluntad para cambiar lo que no puedes cambiar, que es tu corazón, porque ahí es donde radican todos los problemas. Pero luego un día aprendes la verdad de la justificación por la fe y de que solamente en Cristo puedes lograr el cambio que necesitas. Entonces el diablo se acerca y te dice, mira, es verdad, qué bueno que descubriste la justificación por la fe. Lo que tú necesitas ahora es fe. Así que comienza a trabajar en tu fe. Busca la manera de tener más fe. Haz todo lo posible para desarrollar fe. Entonces tú comienzas a trabajar para tratar de tener fe. Y si tu conocimiento sobre la fe está contaminado, te frustrarás, porque la fe es un regalo, no es un producto que nosotros podemos lograr en propio, es un fruto. Cuando nosotros descubrimos eso, de que la fe es un fruto del Espíritu que nos da Dios, Él se acerca y nos insinúa y nos dice, muy bien, la verdad que me sorprendes. Lo que debes hacer ahora es concentrarte con todos tus esfuerzos en entregarte a Cristo. Y tú te preguntas, ¿cómo me entregaré? Y ahí estás, luchando a tu manera, con tu forma, usando distintas fórmulas. Pero tú tienes que entregarte a Cristo, usando tu facultad de elegir, o sea, tu voluntad. En lo que refiere a la conducta, hago esto, no hago aquello, debo someter mi facultad de decidir o escoger a Cristo para que Cristo pueda ayudarme, como mencioné hace minutos pasados. Pero en lo que refiere a mi relación con Dios, Él me permite que yo use mi libertad para elegir caminar con Él o caminar solo, ir en su dirección o ir en mi dirección, caminar por el camino angosto o elegir el camino ancho. Mi facultad de elegir es libre en lo que respecta a la relación. Yo puedo tener una relación con Cristo, una relación personal con Él, diaria,
que todos los días tiene que ser renovada. Finalmente el diablo va a tratar de incentivarte a que tú interfieras en la obra que Cristo hace. Y te doy un ejemplo. Imagina que tienes problemas con tu auto y que tú vas al mecánico y cuando llega el mecánico, él abre el capó y de repente él comienza a mirar y tú te asomas, ¿no es cierto?, al lado de él y cuando el mecánico va a tocar allí la batería, le voy a decir, no, cuidado con los bornes de la batería, no lo toques, porque acabo de comprar la batería hace 2 semanas. Y cuando él va a tocar el distribuidor, no, no lo toque porque realmente no creo que el problema esté ahí. Y cuando él va, mira las correas del ventilador, tú le dices, no, no, no toques, aleja tu mano de la correa. Entonces el mecánico que te ha escuchado te va a mirar, va a tomar sus herramientas y te va a decir, mira, si tú sabes todo, soluciona tu problema. Soluciónalo tú mismo. Esto es lo que el diablo trata de que tú hagas. Él se esfuerza para que tú busques de ser un cristiano correcto y que cuando estás viendo de que Dios está trabajando en tu vida, tú interfieras en su obra. Y de esa manera contrarresta el trabajo que Dios Espíritu Santo hace en tu vida. Es decir, que tú estás interfiriendo en lo que Dios quiere hacer en ti. Finalmente tenemos que entender 2 puntos importantes que son realmente importantes para comprender el concepto bíblico sobre la entrega. Lo primero es que en las Escrituras se registra muy fielmente el patrón de una entrega intermitente. Esto es necesario que lo entienda, así que yo lo entienda. El cristiano en desarrollo experimenta una sumisión, una entrega intermitente. A veces depende de Dios y otras veces depende de sí mismo. Este patrón se ve en Abraham, en Elías, en María, en Marta, en David, aún en el Pablo. Ellos exhibieron esa experiencia y en otros personajes bíblicos también. Por lo tanto, esta cuestión de que nos inquieta, porque a veces no entendemos, me he entregado a Dios y después a los 3 minutos estoy en otro lado o diciendo tal cosa o haciendo tal otra, es una realidad. Pero a medida de que tú le permitas a Cristo vivir en ti, trabajar en ti, esa intermitencia se va a ir disminuyendo. O lo que va a aumentar es el deseo de estar en comunión con Jesús. Y el segundo punto realmente también es importante, es que tú comprendas el lugar que ocupa tu esfuerzo. Porque en la vida cristiana tenemos que esforzarnos. Ahora, como dije hace rato, hay un esfuerzo deliberado y un esfuerzo espontáneo. Y tú tienes que saber dónde poner tu esfuerzo. Pero muchos no comprenden a dónde deben dirigir su esfuerzo. Y este dilema ha quitado el sueño a millones de millones, pero se resuelve claramente con 2 textos bíblicos que son la base o constituyen un resumen, un curso breve de justificación por la fe. Y los 2 textos son Juan capítulo 15, versículo 5 y Filipenses capítulo 4, versículo 13. Permíteme leerte Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esta es la frase, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora voy a Filipenses capítulo 4, versículo número 13, que dice lo siguiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Por lo tanto, las palabras de Jesús son muy claras: separados de mí, nada podéis hacer. Y la declaración de Pablo es contundente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, para saber a dónde dirijo mi esfuerzo, unamos los dos versículos, juntemos las frases. Si separados de mí nada podéis hacer, entonces unido a mí todo lo podés lograr. Entonces, ¿qué debo hacer? Unirme a Cristo y permanecer en Él. Mi esfuerzo debe ser deliberado, intencionado en estar unido a Cristo. Y ese esfuerzo intencionado va a dar esfuerzos espontáneos en querer seguir caminando con Cristo. Mira, permíteme finalizar ya y decirte de que el apóstol Pablo, allí en el mismo libro, en la misma carta a los filipenses, dice en el versículo, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice: porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Pero el versículo anterior es más que interesante. Dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate, unamos los dos versículos. Ocupaos, que tu esfuerzo sea unirte a Cristo. Y cuando tú estés unido a Cristo, Dios va a producir en vosotros, en ti, el querer como el hacer, según su buena voluntad. El poder que tiene nuestra voluntad de elegir, concentrada en Cristo, nuestra entrega a Cristo, llevará de que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, de tal manera de que Dios produzca en nosotros el querer, el actuar aquí, el querer, el obedecer reflexivamente, como el hacer, que tiene que ver con los actos, el guardar sus mandamientos. Mira, mi deseo es que Dios nos dé claridad y nos ayude a entender este importante tema y que disfrutemos de entregarnos a Cristo cada día. Dios te bendiga.